directora de Colegios Wexford. Miss, es un gusto estar contigo el día de hoy y te cedo el micrófono. Hola jóvenes, muy buenos días, Misses, profesores. Y para mí es un honor presentarles a una persona súper importante, a un catedrático, a un doctor, a una eminencia en educación, con mucha trayectoria. Él es egresado de la universidad, bueno, ahorita usted se presenta, doctor, él es de origen cubano y vive en Ecuador. Esta es una gran experiencia internacional importante y sobre todo de mucho valor para ustedes porque él va a compartir la importancia de utilizar las normas APA para escritura, las normas de la Asociación de Psicología, que tiene que ver con darle el crédito a un autor, que tiene que ver con hacer que cuando lleguen a la universidad e independientemente de la carrera que ustedes decidan elegir, pues va a ser muy importante aprender a escribir correctamente, a darle el crédito a los autores. Y bueno, ¿quién mejor que un especialista en el tema pueda platicar con ustedes, pueda compartir la importancia de todo ello? Entonces, pues yo agradezco mucho su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, doctor, y sobre todo siendo usted una persona tan ocupada, tan llena de responsabilidades en la universidad donde usted trabaja en Ecuador, pueda compartir el conocimiento con nuestros jóvenes, con nuestros alumnos de preuniversitario que están próximos sobre todo ya a ingresar a la universidad, y los que no, pues qué mejor momento de ir empezando a desarrollar estas importantes competencias para el futuro, para la universidad y para la vida. Muchísimas gracias, doctor, y pues dejo el micrófono en sus manos. Gracias, jóvenes, aprovechen esta gran oportunidad de tener a una eminencia con una trayectoria internacional de la talla del doctor Rafael Hernández. Dejo el micrófono en sus manos. Muchas gracias. Espero estar a la altura de esa hermosa presentación que usted ha hecho. Me place compartir con colegas y estudiantes de nuestro continente. Ya mi Silvia lo enunciaba, soy cubano, toda mi formación profesional se desarrolló en mi bella isla. Cuba y México siempre han estado unidos culturalmente, fraternalmente, a lo largo de la historia, y para mí es un placer doble dirigirme a ustedes. Permítanme compartir la pantalla. En esta ocasión vamos a estar conversando acerca de la norma APA. Retroaliméntenme, por favor, si pueden observar. Sí, doctor, gracias. Bien, muchas gracias por eso. La norma APA en su 7ª edición es una norma que, como vamos a ver en próximos minutos, tiene un largo desarrollo y tiene una amplia aplicabilidad, y ustedes en su contexto, tanto como profesores, como estudiantes, los estudiantes como futuros profesionales, la aplicarán. Decía nuestro héroe nacional José Martí: saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender. Y evidentemente la escritura, en este caso la escritura académica, se eleva. Quien la genera también ocupa niveles superiores y deja una huella muy positiva cuando la aplica de manera certera y adecuada. Y el objetivo de este intercambio es acercarlos o reencontrarlos con esta norma. Se han señalado los siguientes tópicos a tratar, teniendo en cuenta que los mismos permiten introducirse de una manera amplia al uso de la norma. Vamos a empezar hablando de su génesis. ¿Cómo surge la norma? ¿O de dónde surge? Hay que acotar, como ya hemos escuchado acá en esta sala, que esta norma corresponde
a la Asociación Americana de Psicología. De ahí vienen sus siglas y van a ofrecer esa guía para elaborar un trabajo escrito. Como pueden apreciar, desde hace mucho tiempo la norma ha abandonado las fronteras de ese país del norte donde está ubicada esta asociación para ser aplicable en diferentes partes del mundo y a lo largo de nuestro continente también. Si en sus inicios esta norma estaba orientada a organizar la escritura de trabajos relacionados con la ciencia de la conducta, hoy felizmente podemos apreciar que se amplía su aplicación a otros campos del saber, lo cual es muy provechoso y por eso es una de las motivaciones que nos hace reunirnos acá. La huella editorial del manual de estilo de la Asociación Americana de Psicología, ese texto que recoge la norma APA, vemos que se remonta en la primera mitad del siglo pasado y luego paulatinamente han ido apareciendo nuevas ediciones perfeccionándose la norma en cada edición. La más reciente aparece en octubre de 2019, que es este manual en su 7ª edición y al cual haremos referencia. Aunque también hay que mencionar que existen posiciones teóricas que hablan que la génesis de esta norma surge alrededor de 1929 a partir de una conferencia de editores que se hace en Estados Unidos y se definen algunos tópicos para elaborar manuscritos. Es un elemento a tener en cuenta y es preciso apuntarlo. Una de las primeras cuestiones que debemos analizar cuando nos acercamos a la norma es relativo al formato. ¿Cómo voy a organizar mi trabajo escrito desde lo más sencillo hasta lo más profundo, como vamos a ver? Primeramente, hablar de un tipo de fuente es muy importante. Acotar que la norma acepta diferentes tipos de fuentes. Estas se agrupan en las sans serif, destacadas dentro de ellas Arial, pero de tamaño 11. Generalmente se escribe con este tipo de fuente, pero con un tamaño diferente. Para cualquier texto general podría ser aplicable esto, pero si usted está elaborando un informe, un seminario, una tarea que le indica su profesor en su clase y va a pegarse a la norma APA, debe conocer que el tamaño de la letra Arial, si es la que decide seleccionar, es 11. Y dentro de las fuentes llamadas serif, se destaca Times New Roman de tamaño 12. Estas dos fuentes que he mencionado y el resto que se describen acá se escogen por la norma porque son legibles, porque están disponibles en los diferentes procesadores de texto, incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas. ¿Qué más hablar de la fuente? La fuente, el tipo de fuente, su tamaño debe emplearse a lo largo de todo el trabajo de una misma manera, pero con las siguientes excepciones. En el caso de la figura, si utiliza la letra Arial, vamos a tomarla de referencia, el tamaño de letra puede variar de 8 a 14 puntos. Si usted está escribiendo el código de un programa, entonces deberá utilizar, según esta norma, fuentes como Lucila Console o Currer New. Generalmente el procesador de texto que utilizamos es el Microsoft Office Word. Aparece dentro de las fuentes que están preinstaladas Currer New y muchas veces la Lucila Console no aparece como tal, pero usted puede descargarla de internet y anexarla al grupo de fuentes de su procesador de texto. Y está el caso de las notas al pie. Esas aclaraciones que se hacen al pie de página también se hacen al final de la página, que ya tienen predeterminado un formato, un tipo de letra, un tamaño, un interlineado a partir del procesador de texto que usted utilice. Pues dice la norma APA que también se excluye
de lo anterior. Es decir, en estos tres casos, el tamaño de la fuente y el tipo de fuente puede variar y eso no trae ninguna dificultad ni hace que usted se aleje de la aplicación de la norma. El espaciado. El espaciado en un texto que sigue como referencia a la norma APA debe ser doble. Ahora, siempre hay excepciones. El cuerpo, las tablas y figuras que lleva un espaciado simple, las notas al pie que predeterminadamente lleva un interlineado o espaciado simple y al igual que las ecuaciones. Salvo esas tres excepciones, todo el resto del texto debe mostrarse en espaciado doble. Quizás estudiantes, colegas, yo mismo hice esa reflexión, estarán recordando aquel último informe que elaboraron siguiendo la norma APA y quizás estén reafirmando estas cuestiones que estamos viendo acá o ideando cómo perfeccionar el manuscrito. Este es un proceso de aprendizaje continuo. La norma no se aprende de memoria. Usted hace suyo los aspectos de la norma a partir de su uso y la sugerencia que yo le doy es que usted la consulte por la más pequeña duda, tipo de letra, espaciado, qué pasa con las notas al pie. No trate de resolverlo de memoria porque muchas veces nos conduce esto al error. Usted consulte la norma, está para eso, la revisa, la busca, la analiza. Sobre otros aspectos de formato hay que hablar de margen y sangría. En relación al margen, este debe ser de 1 pulgada. Recuerden, la norma surge en Estados Unidos. Esa nación, como otras en el mundo, asumen el sistema inglés de medida. Nosotros en esta parte del continente, en esta parte del globo terráqueo, usamos el sistema métrico, por lo tanto hay que convertir de pulgadas a centímetros. Así el margen queda configurado de 2,54 centímetros. Sí, ese nivel de precisión no es 2.5 ni es 2.6. Para aplicar la norma con fidelidad, vamos a tomar como referencia, digamos, la amplitud de ese margen. Pues va a ser 2,54 por todos los bordes de la hoja, izquierdo, derecho, superior e inferior. Y la sangría, que es un aspecto que muchas veces se descuida. Generalmente escribimos desde la norma APA y pasamos por alto la sangría o no recordamos si se aplica o un compañero nos dice que no y una persona diferente nos dice que sí y al final decidimos no aplicar la sangría. Pasando por alto un aspecto importante, consultar la norma. Voy a la norma, la reviso y me convenzo, porque además de la norma de declarar cómo se manifiestan todos los elementos relacionados con ella, muestra ejemplos prácticos que nos ayudan a nosotros a encaminar nuestro trabajo. Pues cada párrafo requiere una sangría de 0,5 pulgadas y a partir de la conversión que he mencionado, 1,27 centímetros. Como hemos visto ya en 2 casos anteriores, hay excepciones para estas cuestiones de margen y sangría. Los encabezados, que tienen su propia característica, como veremos a continuación, la primera línea del resumen de los informes que se elaboran no requiere la sangría. Los números de tablas y figuras están exentos de la sangría y las listas de referencia que llevan una sangría francesa. Veamos algunos ejemplos. He aquí un artículo que con toda intención he seleccionado. Invito a que lo lean, muy interesante su contenido. Habla de la gastronomía, de su entorno. En la primera página del artículo aparece el resumen en su versión en español a la izquierda y en su versión en inglés a la derecha. Estoy hablando de la parte inferior de la pantalla. Pues acá se muestra el encabezado sin esa sangría, como evidentemente declara la norma, y la primera línea del resumen tampoco requiere que
muestre esa sangría. Hablamos de sangría francesa y puede ser que nos confunde el término. Muchas veces yo mismo me he sentido duditativo respecto a esto, pues la sangría francesa es aquella que se otorga a las referencias bibliográficas. Cuando usted elabora una referencia que empieza a declarar los apellidos e inicial del nombre de los autores del artículo, el año de publicación, el título de la obra y demás datos, usted se va a dar cuenta que llega al final del renglón y inicia el nuevo texto en otro renglón. Cuando esto sucede en la referencia, pues usted requiere otorgar una sangría francesa. Recuerde que la norma se alinea siempre a la izquierda y es pertinente que este extremo derecho en el texto luzca desigual. Quizás desde el punto de vista estético no nos parezca muy adecuado, pero así la norma lo acoge. Pues la sangría francesa usted la puede configurar automáticamente desde el procesador de texto o hacerlo de manera manual. ¿Cómo se logra esto? Usted cuenta a partir de el primer carácter 5 más, aunque hay espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y valiéndose de este botón inferior de la regla, habiéndose seleccionado el texto evidentemente, usted lo ubica en el espacio correspondiente y así usted obtendría de forma manual la sangría francesa. Aquí en la imagen está indicado también la sangría de cada párrafo, 1,27 centímetros. Ven acá, vean el ejemplo de otro artículo. En este caso se ha escogido uno de la revista Comunicar. En el caso de la introducción, cómo se aplica esta sangría de 1,27 centímetros. Son cuestiones muy técnicas, quizás en este minuto confundan, pero recuerden, esta plática es para que usted se motive y se encuentre o reencuentre con los aspectos de esta norma. Le vamos a hacer llegar también esta presentación para que usted empiece a elevar el nivel de esos textos que ya elabora, que están muy bien, que lo hacen conscientemente, pero siempre se puede perfeccionar el trabajo y si aplicamos la norma APA en su 7ª edición, pues debemos seguir sus requerimientos al pie de la letra. Otros aspectos del formato ya los he mencionado, pero aquí reitero la alineación del texto. Todo el texto alineado a la izquierda, margen derecho, desigual. La numeración de la página, parte superior derecha. De esta manera, usted aplicará estas cuestiones de formato que van a empezar a comunicar al lector, al revisor, la categoría y la calidad de ese informe escrito que se tiene ante sí. Sobre este aspecto aclarar, no traten de aplicar la norma para impresionar al docente, para cumplir con lo que diga el docente. Si hacen eso, puede ser que resuelvan en un momento determinado la actividad, obtengan una calificación, pero están dejando de tomar un beneficio mayor. Traten de aplicar la norma para hoy y para el futuro. El futuro se construye desde el presente y esta norma los va a acompañar, como bien se ha expresado aquí, durante todo su desempeño estudiantil y durante su vida profesional. Aprendámoslos bien la norma, perfeccionemos su uso, su aplicación. Yo aún estoy estudiando de ella, la estoy revisando, me surgen dudas, la consulto, aplico y así se va a ir dominando la norma y se van desarrollando competencias en su uso. Y un colegio como el de ustedes, el colegio Wexford, amerita que sus alumnos se destaquen por tantas cosas positivas, pero además por el adecuado uso de la norma APA en los informes de investigación que elaboran. Hablemos de los niveles de encabezado, es decir, los títulos. La norma APA recoge 5 niveles y prácticamente en la descripción de los niveles
se muestran sus características. Por ejemplo, encabezado de nivel 1 debe ir centrados en negritas con mayúsculas y minúsculas sin punto final. Encabezado nivel 2 alineado a la izquierda. En negritas con mayúsculas y minúsculas. Encabezado nivel 3. He aquí el primer cambio importante respecto a la sexta edición. En la sexta edición, el encabezado nivel 3 requería una sangría. Sin embargo, en la séptima edición, el encabezado nivel 3 casi toma las características del encabezado anterior, es decir, del nivel 2, lo único que se muestra en cursiva, alineado a la izquierda, combinando mayúsculas y minúsculas, en negritas y en cursiva. Los encabezados nivel 4 y 5 comparten muchas características. Por ejemplo, el encabezado nivel 4 requiere una sangría, mostrarse en negrita, combinando mayúsculas y minúsculas, con punto y seguido y en estilo común. Por su parte, el encabezado nivel 5 requiere la misma sangría, recordemos 1,27 centímetros, se muestra en negrita, cursiva, combinando mayúsculas y minúsculas y punto y seguido. ¿Qué significa ese punto y seguido en los encabezados nivel 4 y nivel 5? Que el texto va a aparecer a continuación, el texto correspondiente a esos encabezados. No así en los encabezados del 1 al 3, que el texto aparece a partir de un nuevo renglón. Con toda intención se ha creado esta estructura y en algún momento les voy a hacer una pregunta e invito a que respondan. Imaginen que usted está elaborando esta investigación. ¿Por qué el Colegio Wexford es una institución destacada en América Latina? De eso va a hablar en su investigación y necesita estructurarla. Va a tener un acápite introducción, está centrado en negrita, combina mayúsculas y minúsculas, no tiene punto final, es un encabezado nivel 1. Y yo les pregunto ahora a ustedes, participantes, desarrollo, ¿qué nivel de encabezado será? ¿Se animan a activar su micrófono y a responder? ¿La escucho? 1. De encabezado, nivel 1. ¿Quién responde? Identifíquese, por favor. Marlene del Río. La señorita Marlene, evidentemente, un encabezado nivel 1. Tenemos, como vamos a argumentar este tema, necesitamos consultar autores internacionales. Será un encabezado nivel 2, alineado a la izquierda, en negrita, combinando mayúsculas y minúsculas, sin punto final. Pero nos interesa saber qué han escrito los autores nacionales sobre este colegio. Y tenemos aquí un encabezado, pero tengo duda. ¿Qué nivel de encabezado será este, autores nacionales? ¿Quién se anima? ¿Quién me ayuda? Está en negrita, alineado a la izquierda, combina mayúsculas y minúsculas y sin punto final. Yo sé que lo están pensando. Yo sé que lo están pensando, los ayudo. Un encabezado nivel 2. Se van a consultar autores locales. Ya será un encabezado nivel 3, alineado a la izquierda, en negrita, combina mayúsculas y minúsculas y en cursiva. Y también hay que leer acerca de lo que han escrito los profesores, imaginando que se está elaborando este tema de investigación. Autores relacionados con el Colegio Wexford, o encabezado nivel 4, tiene la sangría en negritas, combinando mayúsculas y minúsculas y punto final, encabezado nivel 4. Y este último encabezado, que tiene la sangría de 1,27 centímetros, está en cursiva, combina mayúsculas y minúsculas y punto final. ¿Qué nivel de encabezado tendrá? Creo que sería el 5. El 5. ¿Quién responde, caballero? Identifíquese, por favor. Soy Daniel García. Daniel, muchas gracias.
Encabezado nivel 5. Y este encabezado que lleva al término del trabajo que se está elaborando, las conclusiones, ¿qué nivel de encabezado será? Sería nuevamente el 1, ¿no? Sería un encabezado nivel 1. ¿Se puede identificar, señorita, para que sus compañeros, sus profesores sepan quién habla? Yo, principalmente. Sí, Mandy Valderas. Mandy Valderas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los que han participado. Y así usted puede ir otorgando las características de los diferentes niveles de encabezado. Hablemos de otro aspecto importante que le aporta calidad al informe de investigación que usted está elaborando, pero además le aporta rigor. Las citas. Usted puede en un informe académico estar refiriéndose a un tema que usted domina, que usted ha estudiado, que conoce, pero si inserta citas bibliográficas relacionadas con ese tema de otros autores, de ustedes mismos que han publicado en otro momento, ese informe que escriben eleva su nivel de cientificidad, de calidad y reafirma el mensaje que usted está tratando de comunicar. En la norma APA hay 3 grandes tipos de cita. Aquí a la izquierda les muestro. Está la cita directa larga, aquella que tiene 40 palabras o más. Está la cita directa corta, evidentemente la que tiene menos de 40 palabras, incluso hasta 39. Las citas directas son aquellas que usted extrae de una fuente de información, toma palabras de un autor tal y como ese autor las ha comunicado en su obra, pero no son suyas y hay una forma de comunicarle al lector que esas palabras no son suyas y son de alguien más. Y es algo que debemos también cumplir cuando trabajamos con informes académicos. Hacer la diferenciación entre nuestro aporte y el aporte de otra persona diferente. Eso tiene que ver también con la ética de la investigación y tiene que ver con el nivel de preparación de quien escribe el informe. No es adecuado tomar palabras de otra persona y por olvido, por descuido, por desconocimiento, no hacer referencia a que no son suyas. Ahora vamos a ver soluciones. Y aquí está la cita indirecta, la paráfrasis. La cita indirecta es una elaboración personal que usted hace a partir del estudio de una fuente de información, ya la escribe con sus palabras, pero usted desde esa visión de la cita indirecta se ha inspirado en la obra de otro autor. Por lo tanto, también es necesario referenciarlas. Vamos a ver un ejemplo de una cita directa larga, 40 palabras o más. Veamos sus características. Primeramente, una cita nunca debe aparecer en el texto en solitario. Necesita una frase introductoria. La frase introductoria puede ser una oración, pueden ser 2 oraciones y más, en dependencia del estilo de redacción. Imagine que usted está haciendo una investigación acerca de la gastronomía tradicional. En este caso, se ha tomado esta cita de los autores Acle, Santos y Herrera, que abordaron el tema de la gastronomía en la ciudad de Puebla. Imagine que usted está haciendo una investigación sobre ese tema y extrae parte del texto de este artículo. Esa sería la cita textual, ese texto que usted extrae. Determina que tiene más de 40 palabras, por lo tanto va a ser una cita directa larga. Usted la inserta en su trabajo, pero debe saber que requiere una frase introductoria. La frase introductoria que dé pie a mostrar el contenido de la cita. Esta frase introductoria se compone por 2 oraciones. Aquí, si usted está escribiendo este informe, está haciendo alusión a que la gastronomía está muy relacionada con los atractivos turísticos. Punto y seguido, véase que esa expresión, que podía ser cualquier otra, permite introducir la cita. Y aquí viene la cita
directa larga. Recuerde, todo el texto alineado a la izquierda, aparentemente aquí no se aprecia, pero es una cuestión del zoom que se le ha aplicado al texto, porque esto es una diapositiva de PowerPoint. Todo el texto alineado a la izquierda. Ahora la cita directa larga va en un bloque aparte, no es parte de la oración ni parte del párrafo, va en un bloque aparte con un margen de 127 centímetros, 1,27 centímetros, disculpen, 1,27 centímetros. El interlineado de doble espacio ya de por sí lo tendría porque es un requerimiento de la norma. Y usted dirá, yo he oído que cuando tomo el texto de otra persona se comunica entre comillas. Pero en el caso de la cita directa larga, las comillas se omiten. Y de por sí ya usted está dando a entender que no son sus palabras, son de otro autor. Y al final aparecerá la referencia, entre paréntesis en este caso. La referencia es la vía que se utiliza en los informes académicos para dar a conocer que esas palabras pertenecen a alguien más y la ha publicado en una obra en tal año. Por ejemplo, aquí Acle publica su obra en 2020. Veamos aquí la referencia completa del artículo en la parte inferior de la diapositiva. Y usted dirá, ¿qué pasó con Santos? ¿Qué pasó con Herrera? Dice la norma APA en su 7ª edición que cuando los autores de una obra son 3 o más, uno comunica el primer apellido del primer autor e introduce esta locución latina et al, que significa y otros. Y a partir de ahí sigue construyendo la referencia. Repasemos la referencia. Entre paréntesis, primer apellido del primer autor de la obra e introduzco el et al para hacer referencia a otros, coma, el año de publicación de la obra, coma, la página donde aparece la cita en la obra original. Siempre que usted cite de manera directa en APA, debe comunicar además el número de la página. Y miren qué detalle más interesante la norma aplica. El punto final del párrafo que constituye la cita va antes de la referencia, va antes del paréntesis. Son aspectos muy detallistas de la norma, pero que usted con una observación detenida sobre lo que plantea la misma, la puede aplicar sin mayor dificultad. Sin embargo, hay otro elemento que es resaltado en rojo. Estos paréntesis con 3 puntos suspensivos. ¿Alguien tiene idea qué significan estos paréntesis con 3 puntos suspensivos? Yo sé que tienen una visión y están pensando en se esto. cortó una parte. A ver, ¿quién nos habla? Primero un caballero y luego una dama. A ver, caballero. A ver, primero la dama. Me alegro. Las damas primero. Y eso da muestra de sus valores. La caballerosidad ante todo. Lo felicito. A ver, señorita, le han dado la palabra. Sí, gracias. De que se corta una parte del texto para que no sea tan larga. ¿Y usted se llama? Monse Miranda. Monse Miranda, muy bien. ¿Y qué decía el caballero? Sí, es prácticamente lo mismo, que digamos que se editó esa parte para acentuar más en alguna idea, pero sí, se cortó una parte. ¿Y usted es? Luis Eduardo. Luis Eduardo. Bueno, muchas gracias a Monse, muchas gracias a Luis Eduardo. Evidentemente, significa que se ha extraído otro texto que aparecía en la cita original, pero por decisiones de quien escribe el informe no ha sido pertinente declararlo. Recuerden, la cita no es para ampliar el número de páginas de un informe. La cita es para reforzar una idea, para argumentarla en ese sentido,
para ampliar una idea en ese sentido. Por lo tanto, no se consideró importante este texto que había entre social y también, y se omitió, siempre buscando que existiera una coherencia. Usted puede omitir texto al inicio, en el medio, varias veces en el medio de la cita, al final. No hay dificultad con eso, y para esto está el recurso de paréntesis con 3 puntos suspensivos. Muchas gracias. Veamos una cita directa larga de otro tipo. En este caso, usted declara la referencia en la oración introductoria. Como parte de la oración introductoria, ahora, a diferencia de lo anterior, miren la parte inferior de la diapositiva, a diferencia de esta manera, cuando usted introduce la referencia como parte de la oración introductoria a la cita, se comunica el año de publicación entre paréntesis. Y aquí, al final del bloque de la cita, ya no sería correcto volver a indicar el autor o autores y año de publicación de la obra, porque usted ya lo hizo en la frase introductoria. En este caso, solamente comunicaría el número de página. Y usted dirá, ¿qué me indica esas dos formas de referenciar? Primero esta y luego la siguiente. Pues la indicación está una diapositiva más atrás. Cuando hablamos de los tipos de cita, no hice referencia a este elemento. Las citas en APA pueden ser narrativas o parentéticas. He aquí una cita parentética cuando la referencia en relación al primer apellido del autor o autores y el año de publicación de la obra va entre paréntesis. Esta es una cita directa larga parentética. Sí, el término es un poco complejo, pero usted lo escribe, lo repite algunas veces, lo emplea en su vocabulario y lo va dominando. Una cita parentética. Fíjense que aquí con toda intención no resalté en color rojo el número de página, porque el número de página no incide en que la cita sea catalogada así. Siempre que se cite directamente, el número de página va a aparecer. Reitero, cita parentética, cuando usted comunica el apellido o los apellidos del autor y el año de publicación de la obra entre paréntesis. Y esto va a aparecer siempre al final de la cita. Narrativa. He aquí la cita narrativa cuando los datos que acabé de mencionar, primer apellido o primeros apellidos de los autores y el año de publicación de la obra, van dentro de la frase introductoria a la cita. Y por eso aquí al final del bloque de la cita solamente se comunicará el número de página. Reitero, llamar la atención que el punto final va antes del paréntesis para una cita directa larga, según la norma APA, séptima edición. Vamos a ver dos tipos de cita. La cita directa corta. Cita directa corta es aquella que tiene menos de 40 palabras hasta 39, se incorpora ya dentro del propio párrafo, pero recordemos, siempre se requiere una frase introductoria. La cita no debe aparecer de una vez en el texto, hay que introducirla. Por ejemplo, siguiendo la idea de la investigación anterior, resaltando en este caso las cualidades de Puebla, usted que está elaborando este informe destaca lo relativo a la unidad entre el pasado y el presente y su atractivo turístico. Punto y seguido, por ejemplo, todo esto es la frase introductoria y esta expresión, por ejemplo, permite a usted argumentar lo que acaba de expresar y aparece entonces entre comillas las palabras textuales de ACLE y colectivo de autores.
entre comillas, como parte del párrafo porque tiene menos de 40 palabras. Y ahora que hay otra gran diferencia, el punto final va luego de la referencia, no como en la cita directa larga que el punto final iba al terminar la propia cita. En la cita directa corta va al final. Posterior a la referencia es una cita directa corta parentética porque el primer apellido del autor o los autores y el año de publicación de la obra van entre paréntesis. Y se indica el número de página porque siempre debe mostrarse de esa manera dónde está ubicada la cita en el texto original. Y aquí vemos la misma cita, en este caso narrativa. Por supuesto, hay que variar la redacción. Miren la frase introductoria empleada, la misma del párrafo anterior. La expresión que nos permite argumentar, aquí aparece, pero se le añade otro término para ofrecer una coherencia en el texto. Y aparece aquí la cita con la indicación del número de página donde se muestra en la obra original. Aquí tenemos una cita indirecta y yo les vuelvo a pedir su ayuda. La cita indirecta, recuerden que es una elaboración personal, pero a partir del estudio de una obra. Estas, imaginen que son sus palabras, porque ustedes ya estuvieron estudiando el artículo del que hemos hablado acá hace un momento, y usted hace su reflexión. Pero como esa reflexión está inspirada en ese estudio de esa obra, es pertinente que usted la referencie. Entre paréntesis, en este caso, primer apellido del autor, et al, porque esa obra tiene 3 autores, coma, año de publicación de la obra. ¿Por qué no aparece el número de página? Porque esas palabras no son de nadie más, son suyas. Lo único que usted está indicando que ha elaborado estas palabras a partir del estudio que hizo de la obra de Hakluyt. Y yo les pregunto, ¿qué tipos de citas indirectas se muestran? Esta superior, ¿qué tipo de cita indirecta es? Yo tengo duda. Parentética. Parentética. ¿Podemos escuchar otra opinión? ¿Quién nos habla? Caballero, ¿quién es usted? Disculpe. Sí, soy Ángel Rivera. Ángel Rivera. Ángel Rivera dice que es una cita indirecta parentética, pero todavía tengo duda. ¿Tenemos otro criterio? ¿Alguien apoya lo que expresa Ángel Rivera o alguien lo refuta? Yo creo que la de abajo es una cita narrativa y que la de arriba es una cita parentética. Aquí tenemos otro caballero que apoya lo que dice Ángel. ¿Usted es? ¿Su nombre, por favor? Daniel García. Daniel García, muchas gracias. Evidentemente, una cita parentética, la referencia va entre paréntesis, en este caso, al final del párrafo. Pero también dice Daniel García, esta cita indirecta que está en la parte inferior es narrativa. ¿Alguien tiene una idea diferente? ¿Alguien apoya al compañero Daniel García? ¿Qué tipo de cita indirecta será esta de la parte inferior? Bueno, narrativa por la posición de la referencia, ¿no? Interesante respuesta. ¿Su nombre, por favor? Alan Castro. Alan Castro. Evidentemente, si la referencia se incorpora al propio párrafo, estamos en presencia, en este caso, de una cita indirecta, narrativa. Muchas gracias por su participación. Vamos a hablar ahora del último tópico, las tablas y las figuras. ¿Qué dice la norma APA para mostrar una tabla? Nos plantea que debe aparecer el término tabla con el número de la tabla alineado a la izquierda en negrita. En la parte inferior, el título de la tabla alineado a la izquierda en cursiva y sin punto final. Y la tabla desde la norma APA se construye solamente delimitando estos bordes que ustedes observan. Borde superior de la tabla, borde inferior de la tabla
y borde inferior de la primera fila. No se delimitan las celdas, no se delimitan las columnas. Y en la parte inferior de la tabla, alineado a la izquierda, se debe insertar el término nota, en este caso en cursiva y con punto seguido. Aquí también ha habido una gran confusión a lo largo del tiempo cuando se aplica la norma APA para las tablas. Hay quien sugiere que en la parte inferior usted inserte fuente, hay quien sugiere que en la parte inferior usted declare elaborado por. Sin embargo, la norma no plantea esto. La norma pide que usted elabore una nota, lo que no quiere decir, aclaro, que como parte de la nota usted declare quién elaboró la tabla. No quiere decir esto que como parte de la nota usted no declare la fuente o usted no referencie esa fuente de información de la cual extrajo la tabla. Por ejemplo, aquí se está haciendo alusión a la fuente de la cual se extrajo la tabla de esta forma. Se muestran estadísticas del manejo editorial de la revista Telos según estos autores, Artigas y Jubiano, que publicaron en 2016. Por supuesto, como parte de las referencias bibliográficas de su trabajo, de su informe, va a aparecer la obra de Artigas y Jubiano. Ahora yo le pediría otra ayuda. ¿Cómo organizamos estos datos para construir una tabla? Primero pondrías tabla 2, ¿no? Usted me dice quién era la estudiante que estaba participando. Jimena. Jimena. El término tabla en la parte superior, alineado a la izquierda, y recordemos Jimena en negrita. ¿Qué será esto? Cantidad de visitantes por hora a la ciudad, mitad del mundo, Quito, Ecuador. Como parte de la tabla, ¿qué elemento será este? El título. El título. Señorita, ¿y usted es? Monse Miranda. Monse Miranda. ¿Cómo se muestra el título de una tabla? Podemos mirar el ejemplo anterior. Recuerden que la norma se consulta y usted luego la aplica. ¿Qué característica tendrá ese título, señorita Monse? Alineado a la izquierda en cursivas y ya no. Alineado a la izquierda en cursiva y nos podemos tener duda. ¿Lleva punto? Vuelvo a lo que plantea la norma. Sin punto final. Muy bien. Luego, ¿qué aparecerá debajo del título? La tabla en sí. Debajo del título tiene que aparecer la tabla, el contenido de la tabla. Vamos a ampliarlo, lo acomodamos y por supuesto en la parte inferior a la tabla, alineada a la izquierda, la nota. ¿Pasó algo aquí? Una nota que es el creador o los creadores de la tabla los que deciden el contenido de la nota. En este caso, se está haciendo énfasis a los datos recolectados por el equipo de investigadores. Pero el estilo de la nota estará adecuado. Veamos la nota de referencia. La nota de referencia, según la norma APA, el término nota va en cursiva, punto y seguido, y luego la nota en sí sin estar en cursiva. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué debemos modificar aquí? La nota en sí. La nota en sí no debe estar en cursiva, solamente el término nota. Veamos acá. Nota en cursiva, punto y seguido. Y este es el contenido de la nota. Vamos a analizar las figuras. Aquí es donde se da otro de los cambios más radicales en relación a la elaboración de la figura respecto a la edición 6 de la norma. En la versión 6 cambiaba de tabla a figura la manera de comunicar los elementos. Sin embargo, aquí en la edición 7 hay una mayor homogeneidad.
Se mantienen prácticamente todas las características de la tabla. Por supuesto, el término tabla se sustituye por el término figura y el número de figura alineado a la izquierda en negrita. Recordemos que para APA una figura es una imagen, un gráfico, una foto, un esquema, un mentefacto. Todo eso para APA es figura. En la parte inferior el título de la figura en cursiva alineado a la izquierda sin punto final. Luego aparece la figura en sí. Sabemos que esto es una imagen, una captura de pantalla de una fuente de información, pero para APA es una figura. Por lo tanto, lo declaramos de esta manera. Y en la parte inferior la nota, término nota en cursiva y la nota en sí en estilo común. Fíjense que la nota en este caso se ha mostrado con toda intención. Es descriptiva, se aporta información referente a este gráfico de pastel que se está comunicando y además se está dando a conocer la fuente. Se satisface así cualquier requerimiento de el que revisa nuestro trabajo. Indica la fuente, argumenta sobre lo que estás mostrando, pero todo dentro de la nota. El término nota en cursiva con un punto seguido no debe dejar de aparecer. Veamos aquí otra figura. Aquí les muestro uno de los 3 monumentos a la mitad del mundo que se encuentra en Quito, Ecuador. Este es el más visitado internacionalmente, está muy cerca del edificio de UNASUR. Figura 10, en negritas, alineado a la izquierda. Título, alineado a la izquierda, en cursiva sin punto final. La figura en sí, en este caso sabemos que es una fotografía, pero para APA la forma adecuada de referirnos a este elemento es figura, por lo tanto seguimos esa orientación. Y en la parte inferior el término nota en cursiva punto final, punto y seguido, disculpen, y la respectiva nota con un texto en estilo común. Aquí lo que el autor quiso apuntar que existen otros monumentos con similar significado. Ese monumento que indica la latitud 0. Ahora yo les pido ayuda. He tomado esta foto que para APA es una figura de una celebración que hicieron en el marco de su colegio, algo muy hermoso, el Día de Muertos de hace poquito, del 2016. Miren cómo ha pasado el tiempo, pero esto está bello. Y yo le pediría que me ayudaran a organizar esta figura según APA. Volvemos a mirar acá cómo van los elementos, porque esto, como les reitero, no se hace de memoria. Usted se apoya en la norma para aplicarla. ¿Quién me ayuda? ¿Quiénes ayudan acá a organizar esta figura? Vamos a iniciar hasta que se decidan. Lo primero es colocar el término figura. Alineado a la izquierda. Tengo dudas. ¿Cómo va el término figura? Vuelvo a la norma. Alineado a la izquierda en negrita y sin punto final. Alineado a la izquierda en negrita, sin punto final, sin cursiva ni subrayado. Y el número de la figura. Si esta es la figura 10, esta puede ser la figura 11. El título de la figura, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice qué falta para que cumpla con lo que la norma APA plantea para el título? Tendría que ir en cursiva. Tendría que ir en cursiva. ¿Quién participa, por favor? Mandy. La señorita Mandy. Miren, vuelvo a la norma. Yo no quiero que ustedes apliquen esto de memoria. Vuelvo a la norma. Figura 10, título en cursiva, sin punto final. Se parece a lo que estoy haciendo. Aquí, la figura en sí. Esta bella creación de estudiantes de este colegio. Y en la parte inferior,
la nota alineada a la izquierda, pero le falta algo a esta nota para que adquiera las características de lo que plantea la norma APA. ¿Qué elemento tengo que modificar? La nota tiene que ir en cursiva. Tenemos dos intervenciones. Señorita, ¿usted se llama? Perdón, Monse Miranda. Monse Miranda, muy bien. Pero había otra señorita que quería decirnos algo. Por favor, ¿la escuchamos? Solo era eso, en cursiva. El término nota, como dice la señorita Mandy y la señorita Monse, el término nota en cursiva. Pero si tengo duda, vuelvo a la norma. ¿Cómo me dice la norma que va este término? En cursiva, punto y seguido. Y aquí la nota en sí, donde se hace una descripción de lo que se está mostrando e incluso se comunica la fuente de información. Yo muy agradecido por su participación, muy agradecido por apreciar el dominio que tienen de la norma para lograr una aplicación adecuada de la misma. Por mi parte, yo he terminado y me siento muy honrado, reitero, de estar compartiendo con ustedes en este espacio de mañana de viernes. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su participación. Quiero decirles que es un honor, chicos, que el doctor Rafael Carlos Hernández Infante, quien es un doctor, quien es un catedrático, quien tiene un nivel importante en investigación académica y científica. Me gustaría que nos dijera su currículum, doctor, porque yo me quedo corta, y agradecerle a nombre de todo el colegio su valiosa participación, sus conocimientos que nos comparte y que permiten a nuestros alumnos, sea la disciplina científica a la que se vayan, sea la carrera que se vayan, pues que sus escritos que se los van a dejar en humanidades, en el área de ciencias, en cualquier área del conocimiento, van a tener que hacer ensayos, van a tener que escribir. Entonces se les va a facilitar mucho con esta importante plática, con esta importante información que nos ha compartido de esta manera tan ligera el doctor Hernández, y que es muy necesaria en su vida académica, en preuniversitario, en la universidad y en la vida. Muchísimas gracias, doctor, y sí me gustaría que nos platicara rápidamente su trayectoria. Bien, agradecido de nuevo por sus palabras y ahora impresionado con esta obra de arte que ustedes me están regalando. Ese diploma lo voy a imprimir y lo voy a enmarcar. Bien, como les decía, yo hice mi formación en Cuba, soy un docente que todavía está estudiando, está aprendiendo. Me gradué en el 2001 en la Universidad Pedagógica de Holguín. Holguín es una provincia que está al oriente de Cuba, conocida internacionalmente como la ciudad de los parques. Me gradué allí en la Universidad Pedagógica, estudié licenciatura en educación con la especialidad de educación laboral. Es una especialidad que forma a docentes que van a las instituciones de secundaria básica a impartir materias que eduquen para el trabajo en relación con diferentes tipos de dibujo, en relación con el trabajo con carpintería, con metal, agricultura, bordado. Tuve que recibir clases de bordado. No aprendí a bordar, lastimosamente. Mi prima me ayudó en esto, pero era uno de los temas que había que prepararse. Luego, por ese azar de la vida y esos regalos que te hace la vida, pude matricular una maestría en Ciencias Sociales y Axiología. A los poco tiempo de graduarme, la culminé en 2005, ya ha pasado un poco de tiempo. Y también la vida académica me dio otros regalos. Pude matricular una maestría en Educación Superior en un programa muy lindo que desarrolló Cuba por muchos años, que fue la sede universitaria. Las escuelas los fines de semana se convirtieron en universidades y todos los estudiantes que se motivaban por aprender, por superarse, iban allí a formarse en diferentes carreras. Y en ese marco, en ese programa,
pude hacer esa maestría en educación superior a la par en que me formaba como doctor en ciencias pedagógicas, título que alcancé con el apoyo de todos, la familia, los colegas, la institución donde laboraba. En 2012 me titulé como doctor en ciencias pedagógicas y por estos azares de la vida ahora estamos temporalmente en esta tierra linda y seguimos estudiando, aprendiendo, porque esto es un proceso que no termina, solamente tiene sus pausas, muchas veces activas, pero no se deja de aprender. Y espero que estos estudiantes de puntería que tienen ustedes en el colegio Wexford luego marchen a otros centros, a otros niveles de enseñanza, a que sigan formándose para el futuro. Muchísimas gracias, doctor Rafael Hernández. Apreciamos mucho sus palabras, el que ha compartido con nuestros jóvenes todo este valiosísimo conocimiento, que lo apliquen en su vida cotidiana. Jóvenes, les agradezco muchísimo su atención. Espero que sean herramientas muy valiosas, que las puedan aplicar a partir de ya. No es memoria, como lo dijo el doctor, es ir conociendo esta importante herramienta que es el manual de APA en su 7ª edición, y va a ser muy importante para poder hacer escritos de mucha calidad en su vida en lo subsecuente. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Gracias por su tiempo, por su trabajo, por todas sus atenciones que ha tenido con nosotros, con nuestros alumnos, y es un hasta pronto. Muchas gracias. Un hasta pronto. Cuídense mucho. Todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a las moderadoras. Ha sido un placer. Un hasta pronto. Gracias, doctor.